Buenos días a todas y todos. Es un gusto tenerlos con Campus France de nuevo hoy, miércoles 24 de noviembre, para este tercer día de presentación en el marco del ciclo temático Estudia Ingeniería en Francia. Hoy tenemos el placer de contar con la participación del grupo INSA, representado por directora de Relaciones Internacionales de la INSA de Estrasburgo, me corrigen si no estoy sin señora Aman Uribe, y Aridian de la INSA de Lyon, que coordina entonces estas actividades al nivel del grupo INSA. Entonces, nosotros en Campus France siempre es un placer tenerlos con nosotros. Sabemos que el grupo INSA es un grupo de escuelas de ingeniería muy prestigioso, no solamente en Francia, en Europa, a nivel mundial, que tiene muchos acuerdos de cooperación con universidades colombianas y creo que por eso pensamos que realmente tienen la suerte de poder contar con un grupo de escuela que tiene un muy buen conocimiento del entorno universitario colombiano, y eso obviamente es muy importante para el público, para que la presentación esté, digamos, de su agrado y que entonces haya como una información fluida y muy, digamos, precisa para ustedes, estudiantes colombianos. No voy a extenderme más porque lo importante es escuchar el grupo INSA. Solamente recordarles, por favor, que entonces, primero vamos a iniciar con una presentación del grupo INSA y más adelante habrá un espacio para que el público pueda hacer sus preguntas. Por favor, sus preguntas las deben hacer utilizando el botón preguntas y respuestas, y en el chat nosotros lo vamos a utilizar para posiblemente meter entonces unos enlaces o contactos, ¿ok? Y la actividad tendrá una duración más o menos de una hora. Entonces, ahora me quedo callado y dejo la palabra entonces a Angélica y a Ridion. Muchas gracias por su participación de nuevo. Muchas gracias, Pierre-Marie. Muchas gracias a los estudiantes, colegas colombianos que nos están escuchando. Voy a compartir mi pantalla para presentarles la presentación. ¿La ven correctamente? Sí, 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 está perfecto. Ah, estupendo. Un momentito que la abro acá. Estupendo, ya estamos. Entonces, bueno, me presento de nuevo. Yo me llamo Aridian Melgar Pérez y soy responsable de proyectos América Latina en el INSA Lyon y coordino las relaciones generales de América Latina del grupo INSA. Estaré acompañada de mi colega Angélica Amán, que es directora del INSA, de Relaciones Internacionales del INSA Estrasburgo, a la que le pido que me interrumpa cuando lo desea si se me olvida contar algo. Vamos a hacer una presentación relativamente corta para que nos podáis hacer todas las preguntas que quieran. Creo que eso es lo más importante, el intercambio. Bueno, ¿qué es el grupo INSA? Para lo que no nos conocen, es un grupo de escuelas de ingeniería que fue creado en 1957 por un filósofo y un rector. Esto se los cuento porque es bastante curioso. Cuando el INSA fue creado, casi toda la formación de ingenieros era bastante elitista y muy centrada en la capital, en París. Y en ese momento se quiso que la provincia, todo lo que no era París, tuviese también una formación de calidad, con mucha diversidad territorial, diversidad financiera, y que todos los estudiantes que lo quisieran pudiesen acceder a la formación de ingeniero y no solo la élite, porque en aquellos momentos se necesitaban muchísimos ingenieros. Se los cuento, les digo este detalle así anecdótico, porque lo verán una vez que estén acá en el INSA, todo lo que es diversidad, diversidad sexual, diversidad financiera, diversidad de nacionalidad es algo bastante importante y que está muy integrado en la formación del INSA. No es puramente ingeniería, es muchas materias que llamamos acá humanidades, por ejemplo. Estas son algunas de las ambiciones del grupo INSA. Nos vamos adaptando mucho a los problemas o a los desafíos, a la actualidad social. Actualmente está mucho el tema ambiental, es algo muy importante y verán que la formación, la pedagogía del INSA va cambiando a medida que los desafíos van cambiando. Es algo bastante interesante, no es muy rígido y cada año van cambiando cositas. Esto es lo que somos hoy, somos una escuela de ingeniería, lo que les comentaba, muy enfocados en diversidad, en el humanismo que ya les comenté, en la excelencia. La excelencia, por ejemplo, tenemos, para que vean, visualicen un poquito mejor de qué estoy hablando, recibimos solo en el INSA Lyon, porque es el que mejor conozco, unas
14.000 solicitudes y solo hay 1.000 cupos. O sea que sí que elegimos lo mejor, lo excelente. No solo los estudiantes que sean excelentes, pero también intentamos dar una formación excelente. Por acá no me voy a parar mucho. Estos son los 7 INSAs. El grupo INSA son 7 INSAs y 6 escuelas asociadas. Como pueden ver en el mapa, están todas situadas por toda Francia, excepto en París, y un INSA internacional en Marruecos. Estos son algunos de los datos que les permiten de visualizar un poquito qué es el INSA. Son más o menos unos 17.000 estudiantes, lo que supone un gran porcentaje del total de ingenieros formados en Francia, con más o menos 1.000 estudiantes de doctorado que verán en el INSA, porque a lo mejor os darán clases, los laboratorios están dentro del campus, hay mucha conexión entre lo que es formación e investigación. Son los 3 pilares del INSA: formación, investigación e industria. Verán que hay muchos caminos que llevan de uno a otro para formar ingenieros lo más competentes posibles. Algo de lo que estamos muy orgullosos es que el 42% de los estudiantes de primer año son mujeres. Estamos ya casi a punto de llegar a mitad-mitad, que es un poquito una ambición del INSA. Con un porcentaje, un tercio de los estudiantes que son becados, es algo que está en el ADN del INSA, con un 23% más o menos de estudiantes internacionales. Varía un poquito según el INSA. En el INSA Lyon estamos como al 33% más o menos. O sea que una vez que lleguen acá, en los campuses del INSA, cualquiera de los 7, escucharán hablar chino, indio, español, inglés, de todo. Es bastante curioso. Lo que nos lleva casi 100.000 estudiantes, ingenieros INSA, que están en todo el mundo, lo que nos lleva a una red de lo que llamamos acá los alumni, los antiguos alumnos, que es bastante importante. O sea, nos ayudamos mucho con el tema de las pasantías, primeros trabajos, ellos intervienen mucho en la formación para explicaros lo que es la formación de ingeniero en concreto, qué es lo que podéis hacer, qué es lo que podéis imaginar. Y más o menos 3.000 empleados técnicos y administrativos en los que yo me cuento, porque yo no soy profesora, soy puramente administrativa. Esto es más o menos cómo está organizado el INSA, son un poquito las prioridades, si podemos decirlo así, del grupo INSA, lo que es investigación y relación con las empresas, el desarrollo europeo e internacional, todo lo que es medioambiental, que les decía antes. La comunidad INSA es todo lo que llamamos la vida del campus, pero también los antiguos estudiantes, los alumni. Las colaboraciones con las entidades locales, queremos hablar de los ayuntamientos, la región, hacemos muchas cosas, cada uno con su ciudad en la que estamos, e intentamos colaborar con todo lo que es transformación digital y transformación social. Somos conscientes de la importancia que tiene la formación que damos a los estudiantes. Esto es bastante importante para los que no sepan cómo funciona una escuela de ingeniería, una Le Grand École, como se llama aquí en Francia, para que vean cómo funciona la formación, que no es la misma organización que la formación en una universidad, por ejemplo. Ahora van a entender lo que les digo. Acá, así es como está organizada la formación en las escuelas de ingeniero y en el grupo INSA, evidentemente. La formación está organizada en 5 años. Y es tras estos 5 años que pueden obtener el título de ingeniero. Quiero decir, si por ejemplo se paran al final del tercer año, no tienen ningún diploma. Se tienen que terminar los 5 para tener el diploma de ingeniero, que se llama aquí diploma de ingeniero, y es equivalente al Master of Science de los Estados Unidos, lo que le permite seguir en doctorado en actividades de investigación. El primero o los 2 primeros años, porque varía un poquito según el INSA de formación, es una formación preparatoria, vamos a decir, muy general. Hay muchas ciencias básicas, química, física, no hay ninguna especialidad. Es decir, el primer y el segundo año no están haciendo ingeniería química ni ingeniería civil. Es muy general y es a partir del tercer año, segundo en algunos INSAs, que empiezan a elegir una especialidad. Y durante el tercero, cuarto y quinto año se especializan en una de las especialidades que tenemos. Tras los 5 años tienen 2 opciones. Una parte va a trabajar directamente, porque además la mayoría de los estudiantes del INSA tienen ya un contrato de empleo antes incluso de terminar su carrera,
o deciden seguir haciendo investigación 3 años más para obtener el doctorado, que lo pueden hacer acá en el INSA, en otro INSA, en otra escuela francesa o en el extranjero, como lo deseen. Estos son algunos de los, también de las características del grupo INSE. Me voy a parar en algunas. La alta selectividad es lo que les comenté. Somos bastante exigentes por el número de estudiantes que tenemos. Competencias prácticas y de gestión. Ahí quería hablar, por ejemplo, del tema de las pasantías. Como les dije, la relación del INSA con las empresas es muy importante. Tan importante que desde el primer año ya tienen una pasantía que se llama acá obrera. Es decir, al final del primer año tienen una pasantía de 1 mes en una empresa con actividades muy básicas para que ustedes vean lo que es el trabajo de base en una empresa. Después, durante lo que llamamos acá ciclo ingeniero, que son los 3º, 4º y 5º año, tienen 1 o 2 pasantías industriales largas. Queremos decir de 6 meses. Algunos departamentos tienen 1, algunos departamentos tienen 2. La relación con las industrias está muy presente. Las empresas también apadrinan promociones, están acá o hacen conferencias, hacen concursos, están muy presentes en el día a día de los estudiantes. No las ven solo al final cuando ya tienen que trabajar. Pedagogía centrada en el estudiante. Acá tenéis un montón de acompañamiento, que sea acompañamiento más medical, que sea psicólogo, médico, cualquier cosa más que tenga que ver con la salud, pero también tenéis lo que llamamos acá los mentores, los padrinos, clases de apoyo, para que consigáis de la mejor manera posible los exámenes y paséis de año tranquilamente. Sólidos con vínculos con la industria, eso ya os acabo de hablar. El intercambio internacional. El mundo internacional es algo muy importante también para el grupo INSA. La movilidad internacional es obligatoria para los estudiantes. Por ejemplo, todos nuestros estudiantes tienen que pasar X meses en el extranjero. Es más o menos 6 meses. Que sea en diferentes formas, que sea un intercambio académico de 6 meses, un intercambio en un laboratorio extranjero. Hay muchas posibilidades de cumplir con esos 6 meses en el extranjero. Nos parece muy importante que los estudiantes sepan trabajar con un medio multicultural. Casi ningún ingeniero se queda solo en su país trabajando durante toda la carrera. Tendréis compañeros de todas las nacionalidades e intentamos que vayáis aprendiendo y acostumbrándoos a trabajar de esa manera y a enriquecernos también nuestra formación y nuestro carácter. Las redes mundiales es lo que os comenté antes de los alumni, que también vienen mucho acá a presentarse, a deciros lo que hacen. Hay redes de alumni en Francia, pero también hay por países. Tenemos alumni en Colombia, en Brasil, en los países en los que más estudiantes tenemos, evidentemente. Algo que se engloba en lo que os comenté antes de las humanidades son todo lo que es deporte y arte, música, por ejemplo. Acá en el grupo INSA tenemos secciones de deportistas de alto nivel, deportistas incluso que participan en los Juegos Olímpicos, perdón, se me olvidaba el nombre en español, y esos estudiantes, por ejemplo, acá se les recibe y se les hace un cursus diferente. Por ejemplo, en vez de tenerle el diploma de ingeniero en 5 años, lo tendrá en 6. Es algo a lo que le damos mucha importancia, que puedan conjugar pasión e incluso profesión y estudios de ingeniería. También tenemos las secciones de arte y música. No todos los INSAs tienen las mismas secciones, ya luego les invito a que vayan mirando por INSA quién tiene cada sección. Igualmente, si sois un músico que practicáis en conservatorio desde hace muchos años, tenéis aquí una sección música estudio se llama, que es especial, con muchos ensayos, con exámenes a lo mejor durante más tiempo para ensayar. Todo eso es bastante interesante. Las secciones internacionales, que es a lo mejor lo que más os va a interesar y que os presentaremos con más detalle la semana que viene, el 30. Y las secciones internacionales son durante nuestros 2 primeros años. Todos los INSAs tienen secciones internacionales y son particulares. Algunas tienen secciones internacionales que son completamente en inglés. El INSA Lyon tiene una sección internacional que se llama AmerINSA, que está pensada para los estudiantes latinoamericanos. Toulouse tiene una sección que se llama IberINSA, que se da muchas clases en español. Cada una tiene la suya con su carácter específico. Y la sección de emprendimientos, algo que tienen algunos INSAs también, es para los estudiantes que ya tienen la curiosidad desde el momento que se están formando
en crear una empresa en el futuro. Y se les va dando las herramientas, la formación para que en cuanto terminen el diploma puedan crear su startup o su empresa. Estos son los campos disciplinarios, todas las especialidades que tenemos en el grupo INSA. ¿Ven? Somos puramente ingeniería y tenemos también formación de arquitectura, que si no me equivoco se da en Estrasburgo, y paisajismo también. En el INSA Lyon, por ejemplo, eso no lo tenemos. Es algo también que nos interesa mucho de la manera de estar organizados en grupo INSA, que os presentamos muchísimas especialidades. No todos los INSAs tienen las mismas, pero una vez que entran en el INSA y hacen los primeros y segundo año, sí, cuando vayan a pasar al tercero se dan cuenta de que en el INSA en el que han sido admitidos no está la formación que les interesa, pueden cambiar. Hay muchos puentes entre los diferentes INSAs. Esto es como está organizado la formación durante los 5 años, para que vean. Es lo que les explicaba durante los 2 primeros años. Hay muchas ciencias básicas que se van cada vez diluyendo más, cada vez hay menos. A partir del final del segundo año van viendo especialidades para permitirle un poquito de ver cuál quieren elegir, y a partir del tercero, cuarto, quinto año es puramente ingeniería, y durante los 5 años tendrán casi la misma cantidad de lo que es proyectos para las pasantías, humanidades, que son básicamente los idiomas, management, todo eso, y el deporte, que es obligatorio durante los 5 años. Absolutamente para todo el mundo, e incluso para los estudiantes que tienen alguna discapacidad se les adapta el deporte. Es algo muy, muy importante. Tenemos muy buenos equipos de rugby y de fútbol, por ejemplo, en el INSA, pero tienen tiro al arco, escalada, piscina, bueno, tienen para todos los gustos. Algo que les comentaba que es muy importante en el grupo INSA también es la investigación. No solo somos una escuela que forma ingenieros, formamos también a la investigación. Una parte de los estudiantes se quedan doctorado. También acogemos a estudiantes de otras universidades que vienen aquí a hacer su doctorado o su postdoctorado. Y todo está organizado en torno a 5 desafíos que podrán ver acá y que son finalmente las prioridades actualmente mundiales, diría. Tenemos 54 laboratorios en todo el grupo INSA, 7 laboratorios internacionales, supone más o menos unos 1000 investigadores y unos 1200 estudiantes de doctorado, de todas nacionalidades y todo tipo de temática. El pilar internacional, como les decía al principio, es algo también bastante importante, con un 23, 30, 35% de estudiantes internacionales, según el INSA, con más o menos 300 universidades socias, casi 130 nacionalidades. En el INSA tenemos 90, en el INSA Lyon, perdón, tenemos 92, creo. Y en el tema de los doctorados, ahí sí que aumenta muchísimo el porcentaje de estudiantes internacionales, porque estamos casi al 60%. Es bastante impresionante. Me paro un poquito en el tema de las universidades socias, porque creo que les puede interesar. Si, por ejemplo, se inscriben a INSA para hacer la formación durante los 5 años, siendo ustedes colombianos o de cualquier otra nacionalidad, de hecho, saben que durante su cursus, sobre todo la parte ingeniero, tercero, cuarto y quinto año, tienen la opción de ir a hacer lo que llamamos acá un doble diploma, un doble título, con alguna universidad extranjera. Son proyectos bastante particulares, que están hechos con una universidad entre el INSA X, Estrasburgo, Lyon, Toulouse, el que sea, y una universidad extranjera. Quieren decir, hacen una parte de sus 5 años acá, en el INSA correspondiente, y una parte en la universidad con la que tenemos un doble título. Tras los 5, 6, puede ir hasta 7 años, porque se alarga un poquito los semestres que tengan que hacer, tienen los títulos de las 2 universidades. Les cuento esto porque tenemos bastante de doble títulos con Colombia, con la Nacional, con los Andes, y algunos INSAs tienen con otras universidades como EAFIT, como Antioquia. Es algo que les puede interesar bastante porque están acá haciendo una formación de ingeniero francés que les abrirá el mercado de trabajo a toda Europa, y al mismo tiempo tendrán un título colombiano por si desean trabajar en Colombia, volver o ir para allá, volver. Digo Colombia porque estamos hablando con colombianos, pero también tenemos doble título con China, con Estados Unidos, con Canadá, con Brasil. Depende de lo que deseen hacer. Lo que les comentaba también con la industria es algo
todo el tema relación con la industria es algo que nos diferencia mucho de las universidades, por ejemplo. Las grandes escuelas, les grandes écoles, pueden permitirse una relación muy privilegiada con las empresas. Es lo que les comentaba, que hay promociones del INSA, a lo mejor el tercer año de ingeniería mecánica está patrocinado por la empresa, no sé, digo cualquier nombre, la de ingeniería civil de cuarto año está patrocinada por eso quiere decir actividades, visitas, pasantías. Hay muchos proyectos de investigación conjuntas, es decir, la empresa tiene una temática de investigación, un problema que quiere resolver, cuenta con el INSA y hay equipos del INSA que están trabajando para y con esta empresa para encontrar una solución al problema que tengan que encontrar. Eso explica también que tengamos las prácticas en empresas sean obligatorias en el INSA, que sea en Francia o en el extranjero, y hacen parte también del Consejo de Administración, o sea que miran cómo evoluciona la pedagogía del INSA, pueden dar su opinión, es bastante enriquecedor, si puedo decirlo así, y hay muchas relaciones entonces entre los laboratorios y las empresas. Bueno, aquí empezamos en el tema de los rankings, de las clasificaciones, es algo bastante difícil a explicar o difícil a hablar porque a un ranking se le puede presentar como mejor le venga a una escuela. Sin embargo, todo el mundo lo mira y es verdad que trabajamos para estar en las mejores posiciones en los rankings internacionales y sabemos que los estudiantes lo miran antes de elegir una universidad y me parece completamente lógico. Ven aquí son algunos de los rankings en los que aparecemos. De todas formas, creo que tienen la presentación a disposición, así que podrán verlo con más detalle si lo necesitan luego. Pero en cualquier caso, somos considerados como la mejor escuela de ingenieros post-bac, lo que llamamos aquí post-bac, tras el bachillerato, tras el liceo. Porque algunas escuelas de ingeniero acá están en 3 años, tienen que hacer una preparatoria, hacer un examen y luego integrar esa escuela. En el INSA ya está integrado y somos considerados como la mejor escuela de ingenieros post-bac. Algunas de las razones que les podrían invitar a aplicar al grupo INSA, alguno de los INSAs, son estas. Ya no me voy a repetir porque hace un momento que les estoy hablando de las razones de venir al INSA. Algo que también es muy importante son la manera en la que están organizadas los INSAs. Depende de las ciudades y del INSA, pero muchas tienen un campus que son casi como una ciudad. En el INSA Lyon, por ejemplo, el campus, no sabría decirles la talla, no me acuerdo exactamente, pero hacen toda la vida en el campus. Tienen los médicos, tienen el deporte, tienen la formación, tienen las residencias, tienen el restaurante. Si lo desean, pueden hacer de lunes a domingo la vida en el INSA, lo que les facilita mucho, porque tienen todo a disposición y ya luego pues, pueden hacer evidentemente turismo, viajar y tal. Acá, llegando al INSA como estudiante internacional, que sea en primer año o en tercero o cuarto año, que también se puede llegar en esos años para un intercambio o para el doble título, como les comentaba. Tenemos mucha experiencia con el tema de los estudiantes internacionales, recibimos muchísimos estudiantes, tenemos un equipo que está solo dedicado a eso, aparte de mi equipo de relaciones internacionales que se ocupa más bien de todo lo que es montar los acuerdos de cooperación, más administrativo y político, tenemos un equipo que os recibe. Equipo que habla inglés, que habla italiano, español, portugués, están acostumbrados, hay muchas nacionalidades diferentes también entre los administrativos y eso nos permite de hablar con vosotros en el idioma que soléis hablar. Es mucho más práctico cuando llegamos a algún sitio que estamos un poquito perdidos y que no conocemos. Como les comentaba, no es el caso de todos los INSAs, pero la mayoría de los INSAs tienen alojamiento. En el INSA Lyon, por ejemplo, tenemos 11 residencias y son, no sé, varios miles de camas. Los estudiantes internacionales tienen desde el principio una habitación reservada. Suelen ser habitaciones para 2, para 3, reservada, para que les facilite todo lo que es el tema del alojamiento cuando llegan. Ya después pueden, si desean irse a compartir piso, que tienen familiares o lo que sea, evidentemente pueden irse, pero es algo que les facilita bastante
la vida al principio, las instalaciones deportivas, acá tenemos piscina, terreno de tenis, rugby, las bibliotecas, evidentemente, y el centro médico, con médico, psicólogo y asistente social para cualquier problema que puedan tener durante sus 5 años, problema familiar, problema psicológico. A veces es un poquito difícil adaptarse durante los primeros meses. Acá tenemos un invierno, bueno, tampoco es que sea un invierno muy duro, pero a lo mejor con respecto a los colombianos sí les parece bastante duro. No se preocupen, pasamos por ahí todos los años. Yo no soy francesa tampoco y también me tuve que acostumbrar. Tienen clases de francés durante los 5 años. Tenemos acá un centro de humanidades. Bueno, acá estoy hablando del INSA Lyon, pero los otros INSAs también lo tienen. En Lyon, por ejemplo, damos 11 idiomas, impartimos 11 idiomas. Todos los estudiantes extranjeros dan clases de francés, porque para obtener el título de ingeniero se necesita un cierto nivel de francés y un cierto nivel de inglés al final del 5º año, o sea que tienen 5 años para prepararse. La formación, excepto en algunas secciones internacionales, y eso solo implica los 2 primeros años, es en francés. O sea que es importante prepararse bien en francés, tener un buen nivel para que se adapten lo mejor posible y para que sigan las clases fácilmente. Lo que le comentaba de la vida estudiantil en el campus es bastante increíble. Hay muchísimas asociaciones con todo tipo de temas, que sea comida, cultura africana, videojuegos, fotografía. No sé, solo digo esas porque son las que me vienen así de repente, pero tienen muchísimas. La mayoría de los estudiantes, no es obligatorio evidentemente, hacen parte de alguna asociación. Es una pequeña familia, hay actividades durante el campus, hay carreras disfrazados, hay actividades solidarias, lo que llamamos acá el carnaval humanitario, por ejemplo. Durante todo el año, durante sus 5 años, están salpicados de eventos sociales, festivos, muy interesantes. Es algo, siempre lo verán acá en el periódico cuando estén en Francia, hay ciertos INSAs que tienen fiestas muy importantes, bastante grandes y que son ahora mismo bastante conocidas. Y a veces salimos en la tele porque tal INSA hace su fiesta anual de X. Por ejemplo, acá organizamos las 24 horas del INSA, que se llama, y es el festival estudiante más grande de Europa. Son 3 días de conciertos, actividades sociales durante el día, implican también a los administrativos, a las familias, es algo bastante... Hay un espíritu INSA de acompañamiento bastante importante, que les ayudará mucho una vez que estén acá. Y todas las ciudades en las que estamos implantados los INSA son ciudades económicas bastante importantes, muy dinámicas, con medios de transporte, metro, tranvía, teleférico, muy interesante, que además están a nada de París. Lyon, por ejemplo, París son 2 horas en tren, Estrasburgo creo que están más cerca, tienen Alemania, Italia, Suiza, España, súper cerca, Bélgica, y la mayoría de los estudiantes pues aprovechan durante las vacaciones para viajar, porque viajar en Europa es relativamente fácil, en avión o en tren, todo está muy bien comunicado, y también es verdad que el hecho de tener un diploma de ingeniero francés y entonces europeo les abre muchas puertas a muchas empresas europeas. ¿Cómo pueden llegar no sé exactamente cuál sea el público que tenga detrás, si son todos estudiantes de liceo, si son estudiantes de universidades, así que les voy a hablar rápidamente de las diferentes posibilidades para entrar en el grupo INSA. Tienen o la posibilidad de llegar en primer año para hacer los 5 años, aunque en alguna de las secciones internacionales, en la sección clásica, que no tiene nada de particular, quiero decir, internacional, con cada vez más clases en inglés para todos los INSA. Pueden también llegar en programa de intercambio académico o doble titulación, intercambio académico en 3er, 4º o 5º año, según el acuerdo que tengamos con la universidad, donde vienen a hacer un semestre o 2 semestres académicos, luego vuelven a su universidad y siguen sus clases clásicas. O el tema de la doble titulación, por ejemplo, tenemos un doble título con la Nacional. Los estudiantes hacen los 3, 4 primeros años, vienen al INSA, hacen los 2 últimos años y vuelven a Colombia teniendo los 2 títulos. Esa es otra posibilidad, con todas las especialidades de las que les hablé antes, siempre con clases
intensivas de francés. La mayoría de los INSAs, es algo que no comenté, tienen una escuela intensiva de francés, la que llamamos aquí escuela de verano antes del inicio del año académico, que es en septiembre, que son 3 o 4 semanas en agosto, en las que dan esencialmente mucho francés, y otra escuela de invierno antes del inicio de nuestro segundo semestre, que va de febrero a junio, y es la escuela de invierno de francés. Es algo muy útil, no solo porque conocen el campus antes de que las clases empiecen, sino que se adaptan, conocen a compañeros, conocen los diferentes servicios que les van a hacer falta acá, y igual con bastantes clases en inglés. Y otra opción, mezclo los dos idiomas, son los programas cortos, son programas de 2 o 3 semanas durante el año que están dedicados a algunas universidades socias en el extranjero. Otra opción para venir al INSA son los proyectos de investigación. Hay estudiantes que vienen únicamente a hacer un proyecto de investigación durante 6 meses o un año en un laboratorio. Esto no pasa, por ejemplo, por mi oficina, no es tan estricto como un intercambio académico en el que tiene que haber un reconocimiento de las materias que han seguido, y se lleva de profesor de un laboratorio internacional a relación con un profesor de un laboratorio del INSA. La mayoría, bueno, depende del idioma que manejen, pero estas pasantías en laboratorio sí se pueden hacer al 100% en inglés. Y después otra parte en la que se puede integrar el grupo INSA es el tema del doctorado de investigación. Estas son algunas, bueno, podría haberle puesto millones de diapositivas de las fiestas y los eventos. Arriba a la derecha ven es la carrera de disfraces del INSA. Es un evento bastante importante en toda la ciudad de Lyon, y van disfrazados corriendo y hacen carreras de 4, 5, 10 kilómetros, bastante curioso. En el medio, no me acuerdo si es el INSA Estrasburgo o el INSA Rennes, es un concierto. Abajo a la izquierda tienen los que aquí organizamos cada año en la mayoría de los INSA, las jornadas internacionales en las que presentamos las posibilidades de intercambio en el extranjero a nuestros estudiantes INSA. Y abajo a la derecha es el carnaval humanitario del que les dije, en la que hay un montón de conferencias un poco sociales, transición ecológica, puestos de comida. Bueno, es algo bastante festivo durante casi una semana, todo organizado por los estudiantes. Estas son algunas de las fotos de los diferentes campuses. De hecho, les invito a que vayan a los canales YouTube de cada uno de los INSAs. Ahí tienen un montón de vídeos, de visitas virtuales, de testimonios de estudiantes de diferentes nacionalidades que están en el INSA, por qué el INSA, cómo me fue, cuáles fueron mis dificultades, qué es lo que os aconsejan. Tenemos muchísimos estudiantes internacionales. Apoyaros en los que ya se han ido y que están acá y que pueden ayudaros a que cuando estéis aquí las dificultades sean menores. También estamos nosotros, los equipos de relaciones internacionales, para responder a cualquier duda. Y bueno, no podía finalizar sin hablar de este bello país que es Francia, que me ha acogido también desde hace muchos años. Solo en mi equipo tenemos casi 4 o 5 nacionalidades, o sea que aquí se acostumbrarán a que tengamos muchísimo personal extranjero. Somos la capital de la gastronomía. En Francia se come muy bien, con una historia bastante rica e importante. Mucha actividad cultural, que sean museos organizadas por las ciudades, por las universidades y las grandes escuelas, y un ambiente cálido. Cierto, no tenemos el mismo carácter acogedor y cálido que los latinoamericanos. Lo mismo os sorprende un poquito, pero sí que uno se acostumbra, y son bastante acogedores en el fondo los franceses, sin tener el mismo carácter que en América Latina. E igual somos un país muy enfocado en todo lo que es desarrollo tecnológico. El gobierno francés nos apoya mucho en todo lo que es excelencia pedagógica, tecnología, así que acá encontrarán un montón de oportunidades si alguno de esos temas les interesa. Y ya no quise hacer muy largo para que tengamos mucho tiempo para hacer preguntas. No sé si mi colega Angélica quiere añadir algo. Ella está en el INSA Estrasburgo, una ciudad preciosa de Francia también, más fría, pero preciosa. Sí.
Muchas gracias, Aridiana, que tú hiciste una presentación muy completa, muy buena, perfecta para mí. Solamente pues quería decir que en Estrasburgo hay la posibilidad de estudiar arquitectura. Tenemos una doble titulación, es decir, que todos nuestros estudiantes en arquitectura salen también con un bachillerato, perdón, con un bachelor, una licenciatura en ingeniería civil o en topografía. También hay estudiantes de ingeniería que pueden preparar un bachelor en arquitectura. Hay esta posibilidad de doble titulación y esta posibilidad de estudiar arquitectura también. Tenemos también en el Estrasburgo topografía, que eso también es algo un poco particular, que lo hay solamente en Estrasburgo, sino los otros campos de estudios como la mecatrónica, la mecánica, la ingeniería civil, el clima artificial de los edificios, tenemos ingeniería eléctrica, eso lo hay en el INSA de Estrasburgo. También quería decir que en Estrasburgo es una ciudad que tiene una calidad de vida muy buena. Por ejemplo, el periódico L'Étudiant, el estudiante, publicó una clasificación hace muy poco, una clasificación de las ciudades favoritas de los estudiantes en Francia. Y mi ciudad, Estrasburgo, destaca por estar a la cabeza con este punto muy fuerte de la calidad de la vida. Pero bueno, diciendo eso, también en las otras ciudades, en Francia y las ciudades donde son los otros INSA, también hay una calidad de vida muy buena. Y también el costo de vida en todas estas ciudades es mucho menos que en París. Y bueno, como ha dicho Haridian, quedamos también todos bastante cerca de París. Sino lo que ha dicho Haridiana, todo es lo mismo en Estrasburgo, más o menos. Estamos muy contentos de recibir estudiantes colombianos por doble titulación o por un semestre o una pasantía, lo que sea. Siempre hemos tenido muy buenas experiencias con los estudiantes de Colombia y son muy bien preparados, son muy serios y bueno, se adaptan muy bien en general, no fácil, pero bueno, siempre pues se llevan muy bien también con los estudiantes franceses, entonces siempre es un placer pues recibirles y estamos aquí para responder a sus preguntas, porque me imagino que tienen muchas preguntas también. Bueno, muchas gracias a Aridian y a Angélica por la presentación. Efectivamente hay algunas preguntas, entonces mientras otras personas sigan redactando sus preguntas, pues desde mi posición, que yo he escuchado la presentación con mucho interés, creo que hay un punto en el cual Aridian ha insistido bastante, es la dimensión humanista de las escuelas INSA, ¿no? Que se puede ver entonces para, digamos, todo lo que aportan las escuelas para entonces brindar un bienestar a los estudiantes, sobre todo internacionales, que entonces llegan a un país en el cual se habla otro idioma, es una cultura diferente, son relaciones sociales diferentes. Entonces es muy importante, creo yo, que los estudiantes tengan esto muy claro, que entonces las escuelas del grupo INSA proponen un entorno bastante favorable para entonces el mejor desempeño posible en Francia, que sea con las decisiones que se tomaron para un acompañamiento psicológico, acceso a la salud, las instalaciones para hacer deporte, la cultura, los conciertos, todo esto forma parte de la vida, digamos, cotidiana y sabemos que esta misma vida cotidiana es un elemento clave en el éxito de los estudiantes, sobre todo internacionales. Entonces creo que toca recalcar esta dimensión entonces humanista, también la dimensión internacional,
de los programas y de los vínculos muy fuertes que hay con las empresas, con las industrias. Y si no estoy mal, hay muchos estudiantes de las escuelas INSA que ni siquiera han finalizado su programa, que ya tienen ofertas de trabajo, por ejemplo, porque entonces, y de pronto aún más los estudiantes colombianos que se integran muy bien en Francia usualmente y que entonces tienen opciones laborales al final de sus estudios, y hay unos mecanismos para facilitar entonces la posibilidad de permanecer en Francia al final de sus estudios. Obviamente, cuando uno entonces consigue trabajo, e incluso si no consigue trabajo, existe una opción para quedarse un año más y seguir entonces buscando trabajo. Y así, cuando se devuelvan a su país, no solamente tendrán el título de ingeniero o más, pero solamente, también una experiencia laboral muy, muy importante para más adelante poder entonces buscar trabajo en Colombia, por ejemplo. Entonces, más allá de la formación, es también la experiencia laboral que brindan entonces las escuelas del grupo INSA. Entonces, voy a callar de nuevo y vamos a pasar con las preguntas. Entonces, primera pregunta de Juan Felipe. Buenos días, con un título de pregrado de ingeniero en Colombia, ¿podría aplicar a tercer o cuarto año del programa de ingeniero francés? Sí, acá tenemos lo que se llama admis direct, es admitido directo para entrar en tercero o un cuarto año. Hay opciones para los estudiantes que tienen una formación extranjera, pero sí que tengo que decirles que es algo bastante difícil. Los cupos en esta opción son muy pequeñitos. Se estudia mucho que haya una correspondencia, que hayan hecho lo que se pide aquí como requisito. No es la opción la más fácil para los estudiantes extranjeros. Otra opción para entrar en tercer o cuarto año es que haya un doble título entre la universidad en la que están cursando actualmente estudios y el INSA que les interese, Lyon, Estrasburgo, Toulouse, el que sea. Perfecto. Ahora una pregunta de espectador anónimo. Entonces, me regocija ver que hay estudiantes de doble titulación que se han conectado. Fui preseleccionado para la doble titulación con la INSA Toulouse. ¿Cómo es el proceso de selección realizado por el grupo INSA para estudiantes de doble titulación colombianos? ¿Hacen entrevistas, revisión del dossier, algún examen? No, no hacemos entrevista ni examen, pero sí revisamos el dossier. Es decir, han sido seleccionados por la UNAL, supongo, y ellos conocen nuestros requisitos. Es un socio desde hace muchísimos años, sabe lo que necesitamos. Nosotros les hacemos una entera confianza sobre los estudiantes que seleccionan. Ahora están preseleccionados y luego tendrán que seguir el proceso de selección clásico del INSA, que va más o menos, varía un poquito entre los INSAs, entre febrero y mayo, con un periodo de candidatura en las que aplican y presentan su dossier, con una carta de aceptación a finales de mayo, principios de junio, en función, y ya para empezar en septiembre del año próximo. Perfecto, gracias. Pregunta ahora, bueno, son dos preguntas de antes. La primera la voy a responder yo. La grabación de la conferencia, ¿dónde la puedo consultar? Entonces, estará disponible la presentación en la misma página que utilizaste, Andrés, para preinscribirte. ¿Okay? Entonces, toca dejarnos unos días para entonces poder hacer esto. Pero la grabación estará disponible en la página web y comunicaremos esto en nuestras redes sociales también. Entonces, Andrés tenía otra pregunta. Como recién graduado de la Nacional, ¿me puedo presentar para el cuarto año en la INSA? Sí y no. Sí se presenta como en la opción Admit Direct de la que le hablaba y en la que hay muy poquitos cupos. Ahí todo el mundo se puede presentar. Otra opción es el doble título, pero acá ya no, si ya está terminando, ya está graduado de la UNAL, ya no podrá, porque hay condiciones muy específicas, es que tengan entre el 70 y el 80% de la carrera y la finalicen acá. O sea que ese doble título, por ejemplo, no les serviría. Y es verdad lo que dice Ridiana, que en el cuarto año no hay muchos cupos. Entonces hay que intentar, ¿sí? Pero bueno, no es difícil. Sí. Okay.
Una pregunta. Angélica está hablando de topografía, entonces pregunta de Andrés. Hola, buen día. Soy estudiante de ingeniería en topografía en Colombia. La universidad no tiene convenio con INSA. ¿Se podría hacer una validación de las materias para continuar mi carrera con ustedes? Y si es así, ¿qué requisitos necesitan? Sí, en este caso, si es para obtener el diploma, sí. Entonces, sí, hay que aplicar en el cuarto año. Pero es el mismo problema que hemos dicho antes, ¿no? Que es muy complicado, es muy difícil. No hay muchos cupos. Hay que tener un nivel B2 en francés también. Es mucho más fácil con un convenio. ¿No? Quizás, no sé de qué universidad es usted, pero quizás mejor tratar de ver, de estudiar la posibilidad de firmar un convenio. Hay que ver en este caso. Es mucho más fácil entrar con un convenio, en este caso, una doble titulación que sin convenio, así como candidato libre. Bueno, efectivamente, y siempre nosotros en Campus France recomendamos esto, obviamente. Ustedes, estudiantes, deben acercarse a la ORI, Oficina de Relaciones Internacionales de su universidad o de su facultad, para estar al tanto de las opciones existentes que brindan sus universidades a través de convenios de cooperación, que sea intercambio académico o doble titulación. Siempre será algo a favor aplicar a través de un convenio de cooperación, y si no hay, pues entonces de pronto ya iniciar entonces como una leve presión sobre los directores de programas para que entonces se acerquen a las escuelas del grupo INSA para entonces proponer más adelante esta posibilidad, porque realmente aplicar a través de un convenio de cooperación también brinda entonces ventajas. Por ejemplo, van a tener obviamente el respaldo de su universidad de origen, de la universidad de destino. El tema de las matrículas obviamente es muy diferente. El tema del alojamiento a veces que está abarcado también en los convenios, entonces realmente es un plus poder aplicar a través de un convenio de cooperación. Ahora tenemos entonces, creo que es una pregunta que ya respondieron, pero de pronto es importante recalcar este punto. Pregunta de Sebastián. Buenos días, soy estudiante de arquitectura de último año. ¿Es posible graduarme como arquitecto en Colombia y realizar el proceso para doble titulación con ingeniería civil en INSA? No, en este caso no, porque ya la persona ya no es estudiante, tiene un título y se complica el proceso de admisión. Bueno, siempre hay esta posibilidad, como hemos dicho antes, ¿no? Pero es mucho más complicado y hay que aplicar como todos los candidatos. Es mucho más fácil con un convenio. Sí, no tienen que olvidar con todo este tema del doble título, veo que hay muchas preguntas, que hay dos requisitos importantes. Uno es que sean estudiantes todavía y a un cierto nivel, y dos es que haya un convenio de cooperación entre las dos universidades. Si no hay ni uno ni el otro, no podemos ni siquiera hablar de esa opción. Y aquí en este caso es un arquitecto que quiere hacer un doble título con civil. Eso es aún más imposible porque son dos especialidades diferentes. Si no han hecho acá los años precedentes de civil, no se les podrá validar un título de civil. Ok, entonces hablando de doble titulación, pregunta de espectador anónimo que pregunta si saben si la UIS, Universidad Industrial de Santander, tiene un convenio de doble titulación con una de las escuelas del grupo INSA. Diría que no, en todo caso a nivel del grupo INSA no, con el INSA Lyon no, con el INSA Estrasburgo me parece que tampoco. No creo que tengamos doble título con la UIS. No, Es un proceso muy largo montar un doble título. Tienen que pensar eso. Hace algunos años existía un convenio de cooperación. Quizás si hay mucho interés de varios estudiantes de la UIS, pues
pueden hablar con el director, la directora de Relaciones Internacionales de la UIS, que es una muy buena universidad también en Bucaramanga, y pueden hablar con la directora, el director de Relaciones Internacionales para estudiar esta posibilidad de firmar un convenio otra vez. Estamos abiertos también de estudiar la posibilidad. Bueno, creo que tenemos una última pregunta que tiene que ver con los convenios antes de hacer preguntas sobre la dimensión económica, presupuesto, becas, porque esto obviamente es, no puede faltar este tipo de pregunta. Entonces, pregunta de Jimena. Buenos días, soy estudiante de la Universidad de Antioquia, la cual tiene convenio con INSA Centre Val de Loire. Quisiera saber cuál es el nivel de francés e inglés que requieren para hacer doble titulación. Eso no sabría responderle porque tendrían que ver con el equipo de Relaciones Internacionales del INSA Centre Val de Loire, pero encuentran su email muy fácilmente en la página web, pero normalmente en general se suele pedir mínimo un nivel B1 en francés y más o menos equivalente en inglés, sabiendo que el inglés no es tan necesario para seguir los cursos, pero luego para ser diplomado del INSA, es al final, o sea que para el inglés tienen un poquito más de margen. Pero el francés más o menos un B1. Menos me parece imposible para seguir las clases de manera eficaz. Bueno, dos preguntas que tienen que ver sobre la parte más bien de postulación. Pregunta de Andrés. ¿Cuáles son las fechas o dónde puedo inscribirme para inscripción directa, ya que tengo título de pregrado, y cuánto tendría que pagar? Con el precio no me acuerdo, no es algo que maneje muy a menudo, pero lo que les aconsejo es que vayan directamente a la página del Grupo INSA, que tecleen Admis Direct, Grupo INSA, admitido directo del Grupo INSA, y ahí tienen toda la selección, las fechas, los requisitos, los documentos. Así seguro que no me equivoco y no digo malas fechas. Andrés, en la página web en la cual te preinscribiste encontrarás también unos enlaces que te van a remitir hacia esta información. Sí, es verdad. Ahora, Miriam tenía una pregunta. Tengo un diploma de ingeniería química. ¿Ustedes ofrecen programas de máster directamente o debo realizar una especie de homologación para ingresar a un máster? Lo que tienen que entender los estudiantes es que en el Grupo INSA, la Le Grand École, no funcionamos de la misma manera que las universidades que tienen licencia, máster 1 y máster 2. Nosotros no funcionamos así. Son 5 años de ingeniería, aunque hablemos de máster 1, máster 2, no es realmente un máster. Si quieren hacer los 2 últimos años que equivalen al máster 1 y al máster 2, o lo hacen como admisión directa o lo hacen como doble título. Pero solo entrar a un máster así no se puede. Ok, entonces ahora dos preguntas sobre la dimensión económica. Primera pregunta de Juan. Buenos días. ¿Ofrecen becas para estudiantes internacionales para máster? ¿Qué requisito es? Toda la información está en su página web. Y sí, vamos sí, a ligar de una vez la pregunta de Mohamed. ¿El INSA da alguna ayuda económica para la residencia de un estudiante extranjero? No es el INSA el que da, bueno, empiezo por el final, con el tema de la ayuda para la residencia. Los INSAs no tienen ayudas específicas para la residencia, que no son muy caras de hecho, pero sí el gobierno francés tiene una ayuda para todos los estudiantes de cualquier nacionalidad para pagar la residencia. Y eso se deduce directamente del pago que tengan que hacer mensualmente. Acá un precio de una residencia depende de las ciudades, pero suele ir entre 280 y 500 euros. Depende de si están en habitación doble, en habitación sola, en habitación triple. Tienen mucha, pero vamos a decir que unos 300 euros tienen una habitación muy clásica en buen estado. Con respecto a las ayudas, cada INSA, bueno, muchas ayudas están a nivel de grupo INSA. En todos los INSA verán una página que se llama Bourse, que es becas INSA, y ahí tienen todas las becas, porque hay becas para todo, de excelencia, becas de diversidad social, pero no tenemos becas específicas para los estudiantes internacionales. Se están creando en este momento porque hay nuevos financiamientos, se están creando becas, pero serán seguramente orientadas a universidades con las que tenemos convenio y a universidades que conocemos. Así, para un estudiante internacional clásico, general, no tenemos becas. Yo también quería decir que hay estas posibilidades de becas, pero también hay que saber que
un estudiante que hace unos estudios en ingeniería, no es posible trabajar al mismo tiempo, porque hay que saberlo, porque son unos estudios muy exigentes y no se puede tener un trabajo como estudiante al mismo tiempo, no se puede. Bueno, hay la posibilidad en el último semestre. El proyecto de fin de estudios en general hay un pequeño sueldo que permite cubrir más o menos los gastos. Hay también las prácticas, las pasantías, que también muchas veces tienen un pequeño sueldo. Hay también estos alojamientos subvencionados por el Estado, alojamientos en residencias universitarias, que no son muy caros tampoco. Entonces, sí, pero bueno, yo quería sobre todo decir que no se puede así trabajar muy difícilmente. Hay pocos que lo hacen, pero es muy difícil trabajar al mismo tiempo, sobre todo para un estudiante extranjero que tiene que aprender el idioma, etcétera, etcétera. Sí, sobre todo al principio. Sí, no, claro, bueno, para digamos, el aporte de parte de Campus France, solamente recordar que efectivamente es muy posible que los estudiantes hayan leído que la visa de estudiante permite trabajar. Una cosa es que la visa de estudiante les dé, legalmente hablando, la posibilidad de trabajar, ¿ah? Y otra cosa es tener el tiempo para poder trabajar. Incluso tercera cosa es conseguir trabajo, que no son cosas, digamos, iguales. Entonces, toca tener muy claro que efectivamente la visa de estudiante permite trabajar. Como lo ha comentado Angélica, son programas, digamos, muy exigentes, entonces que requieren realmente una carga laboral de estudio muy fuerte también, y que muy pocas veces los estudiantes que están en escuelas de ingeniería tienen el tiempo, digamos, para dedicar a un trabajo, incluso el fin de semana. Lo que sí pueden contemplar ustedes es cuando hay vacaciones universitarias, ahí sí poder trabajar. Y en este caso, el estudiante puede trabajar tiempo completo, primero. Luego, el otro punto que ha mencionado Angélica sobre las prácticas. En Francia es una obligación legal dar una gratificación a los estudiantes cuando las prácticas son por 2 meses mínimo. ¿Okay? Y esto corresponde a unos ingresos alrededor de 550, 600 euros por mes. Entonces, es también una posibilidad para, digamos, pensar en, digamos, su capacidad de manutención en Francia. Pero cuando hagan el proceso de visa, tendrán que demostrar que tendrán acceso a, en promedio, 615 euros mensuales, y obviamente sin incluir esta posibilidad de trabajo, sin incluir estas prácticas, que son otra cosa que vendrán para, digamos, facilitar su vida cotidiana si consiguen un trabajo o una práctica remunerada. Bueno, no veo más preguntas en el módulo, entonces creo que la presentación estuvo muy clara, muy completa. Insisto, la idea es que ustedes, estudiantes, ahora entonces tengan como a través de nuestra página web, entonces un portal donde van a encontrar informaciones sobre el grupo INSA, los enlaces. Creo que en la última diapositiva teníamos también el correo de contacto de la INSA. Entonces, en una hora no podemos pretender hacer una presentación completa, responder todas las preguntas, abarcar todos los temas, no. Entonces, era la idea, entonces, la siguiente, crear un contacto entre ustedes, estudiantes interesados en estudiar ingeniería, y entonces el grupo INSA. Y recuerdo que la semana entrante, el martes, entonces 30 de noviembre, tendremos la participación de 2 escuelas INSA. La primera, el martes a las 10 de la mañana, INSA Toulouse, que presentará especialmente el programa IberINSA, y a las 11:30, el mismo día, enseguida, entonces, el programa AmerINSA ofertado por la INSA de Lyon. Entonces, para los que tienen entonces algún interés, sería, creo yo, importante poder completar estas informaciones con las presentaciones de la otra semana.
Y los que quieren, obviamente, bienvenidos para poder asistir a las diferentes presentaciones que tenemos durante estas 2 semanas. Entonces, voy a compartir mi pantalla solamente para recordar el tema de la página web. Compartir. Y también gracias a Campus France para esta posibilidad de presentar el grupo INSA hoy en Colombia a los estudiantes colombianos. Muchas gracias. No, pues con todo gusto. Sabemos que la INSA tiene, digamos, una historia, digamos, fuerte con Colombia y siempre nos parece, digamos, aún más interesante que las escuelas que conozcan el entorno, entonces participen porque obviamente entienden de pronto mejor entonces el tema de los estudiantes colombianos. Entonces no olviden la página web creada especialmente para esta actividad. Estudié ingeniería en Francia. Creo que habrá entendido cómo viene articulada con entonces el programa. Entonces hoy miércoles, perdón, tenemos el grupo INSA. ¿Sí? Entonces, más informaciones en los botones disponibles. Y entonces, lo que comentaba es que el próximo martes, a la segunda semana, el martes 30, tendremos la INSA de Toulouse y la INSA de Lyon, que presentarán sus programas especialmente elaborados, pensados, diseñados para un público hispanohablante, si no estoy mal. Entonces, puede ser algo de sumo interés para ustedes. Entonces, voy a dejar de compartir y en el chat veo dos... son mensajes de agradecimientos, así que perfecto. Muchas gracias a ustedes. Les deseamos entonces un feliz día. Por favor, se cuidan, porque yo sé que lo que está ocurriendo en Europa unos meses después llega a Colombia, así que toca tener cuidado, como dicen algunos, somos acá la cola de la cometa, así que entonces toca seguir cuidándonos. ¿Okay? Entonces, muchas gracias de nuevo a Angélica y Arián por su nueva participación, siempre un placer tenerlas con nosotros. Esperamos que un día haya la posibilidad de hacer algo de manera presencial en Colombia. Sería realmente de mucho agrado poder atenderlas. Gracias al público y entonces los esperamos para las diferentes presentaciones del día y de las semanas por venir. Muchas gracias.